Bueno, pues siguiendo con los transistores, en esta lección vamos a ver la segunda parte de los transistores. Vamos a ver la polarización de los transistores bipolares. ¿Qué es la polarización de un transistor? La polarización hace que un transistor amplifique, que funcione como amplificador. Y esto se tiene que hacer con todos los tipos de transistores si queremos que amplifique. No sé si os acordaréis, en la lección pasada dijimos que había tres tipos de zonas o de estados de trabajo del transistor: corte, activa y saturación. El corte era cuando la tensión base emisor era menor de 0. Perdón, menor de 0,6, mejor dicho, menor de 0,6 voltios, estaba en la zona de corte. Y como es lógico, la corriente de base también es igual a 0. Y la corriente de colector también era igual a 0. Y esto era cuando estaba esto como perdón, un interruptor abierto, No sé si os acordaréis de la lección pasada. O sea, que cuando está en corte, la tensión de base emisor es menor que 0,6. Luego tenemos la otra zona que es cuando está en saturación. Cuando está en saturación, ¿qué pasa? Pues que la tensión de base emisor es mayor de 0,6 voltios. Y entonces tenemos que la corriente de colector es igual a la corriente del emisor. Y la tensión, la corriente, perdón, de base es también mayor de los 0,6 voltios. Esto son las dos sistemas que teníamos de funcionar: en corte y en saturación. Imaginemos que aquí le aplicamos una tensión de 6 voltios. Bueno, aquí tenemos una tensión X, 12 voltios, y le aplicamos una tensión de 6 voltios. ¿Qué pasa? Pues que aquí nos cae una tensión y aquí tendremos una tensión mayor de 0,6. Al tener una tensión mayor de 0,6, ¿qué pasa? Que tenemos como un interruptor cerrado. O sea, sería esto. ¿Qué pasa? Pues que aquí tendríamos una corriente que nos pasaría de emisor a colector
y aquí tendríamos pues 6 voltios, esto en electrónica analógica sería un 1. ¿Y aquí qué pasaría? Pues que aquí, como nos conduce, ¿qué tensión hay aquí? Pues aquí no hay ninguna tensión. O sea que esto tendríamos aquí 0 voltios, que sería un 0. O sea, esto sería un 1 y un 0. Si no tenemos, supongamos que aquí, pues, tenemos 0 voltios. Tenemos 0 voltios. ¿Qué tenemos aquí? Pues un 0. Si aquí tenemos 0 voltios, el transistor está abierto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que tenemos aquí 0 voltios, el transistor no conduce, entre aquí y aquí tenemos 0 voltios, pero entre aquí y aquí, ¿qué tendríamos? Pues los 12 voltios. Y esto sería igual a 1. ¿Y por qué? Pues porque es muy fácil, o sea, la ley de Ohm, V igual a I por R. La resistencia, ¿qué es? Pues el valor que tenga esta resistencia, 1 mega, 2 megas, 20 megas, lo que sea. Corriente, no pasa, no hay. O sea, hay 0 por R es igual a 0. O sea que no hay, aquí no hay corriente. Y esto es un 1. O sea, y esto es lo que es cuando se utiliza en forma analógica. Y que esto es lo que se llama, bueno, analógica, perdón, en digital. Esto es cuando se utiliza en forma digital. Y esto, pues, esto es una puerta digital, lo que se llama una puerta NOT. Esto ya lo veremos más adelante cuando hablemos ya de otro tipo de amplificadores. Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, esto ya es lo que habíamos visto antes. Nos falta ver la parte activa. ¿Qué pasa cuando el transistor, cómo se comporta el transistor cuando está en activa? Que es lo que vamos a ver ahora seguidamente. Cuando amplifica un transistor, pues un transistor amplifica cuando está en zona activa. O sea, cuando tenemos que la tensión de base emisor es más o menos de 0,6 voltios, el transistor está en zona activa. Y lo que hace es, pues, amplificar una señal. Si le ponemos una señal, pues pongamos así, aquí nos sale una señal así, o sea, que nos amplifica. Los triacs, tiristores, relés y todo este tipo de transistores trabajan en corte o en saturación. En corte o en saturación. Los transistores trabajan o manejan mucho menos potencia que estos triacs o estos tiristores, pero amplifican, cosa que no hacen los otros. Esto amplifica. O sea que trabajan en un estado que llamamos la zona activa.
Bueno, pues hemos dicho que un transistor trabajando cuando está en activa amplifica. ¿Pero hasta cuándo nos amplifica? Pues si tenemos aquí una señal así, aquí obtendremos una señal, hemos dicho, bastante más grande. ¿Hasta cuánto más grande? Pues muy fácil. O sea, la corriente de colector es igual al coeficiente beta del transistor por la corriente de base, que puede ser el coeficiente beta, no lo marca el fabricante, que puede ser 500, 600, 1000, 1500, 2000 veces la corriente de colector. Este es el factor, lo que llaman el factor beta. Esto no es ninguna magnitud, esto es un número. Es un número X, 100, 200, 300, 400 y ya digo, y no tiene ninguna magnitud. Eso es cuando está, ya digo, en zona activa. Y aquí, pues esto es un amplificador que es proporcional, es proporcional la corriente de la amplificación, la corriente de amplificación es proporcional a la corriente de base. Y si ponemos una resistencia, pues nos amplifica la tensión. ¿Y esto cómo se consigue? Pues se consigue de una manera muy sencilla que vamos a ver. El estado en activa es un estado que el transistor se tiene que poner en un punto que no esté ni entre corte ni entre saturación. Tiene que estar por ahí medio. O sea, en un tiempo en un estado inestable. O sea, en el tiempo de activa, que se llama. ¿Y cómo se consigue esto? Esto se consigue pues poniendo unas resistencias de ciertos valores, en fin, se puede describir pues como esto. Y ponemos pues unas resistencias por aquí. O sea que esto sería pues poniendo estas resistencias, pues jugando con unos valores X,
conseguiríamos o tendríamos que conseguir ese estado intermedio entre el de saturación y el de corte, ahí medio. Y esto es lo que es la polarización de los transistores, que es cuando amplifican. Hay 4 tipos de polarización de los transistores. Está la polarización fija, está la polarización por realimentación de emisor, hay otra que es polarización por realimentación de colector, y está la polarización por divisor de tensión o universal. Vamos a ver independientemente cada una de ellas, a ver cómo es. Para que estén en zona activa, tiene que estar V, C, E, tiene que ser igual a V, CC partido por 2. O sea que tiene que ser la mitad de la corriente de la tensión de alimentación. O sea, la tensión colector-emisor, la VCC, la VCE, perdón, tiene que ser la mitad de la de alimentación, de la VCC, de la tensión de alimentación. Si no se cumple esto, no amplificará. Y si se cumple esto, pues ya tenéis un amplificador. Estos amplificadores son muy malos. Son malísimos. ¿Por qué? Porque tienen un problema. Por así como están construidos, pues cuando se calienta el transistor, varía la amplificación. O sea, el coeficiente beta varía. Y son muy puñeteras. Esta polarización, ya digo, es muy puñetera porque es muy crítica tanto a la temperatura como al cambio de transistores. Si cambiáis un transistor y este se os ha estropeado y le ponéis otro, ya no se va a amplificar igual, porque no todos los transistores tienen las mismas características de fabricación. Yo me pasó un caso que compré unos 30 o 40 transistores muy baratos, yo creo que me costaron, no llegó a €1. ¿Y qué pasó? Pues que al hacer los montajes, pues no me amplificaban, o no me amplificaban bien. Entonces no me quedó otro más remedio que mirar la amplificación de cada transistor. Y tuve que tirar casi las 3/4 partes. Y me quedé con los que amplificaban más, que eran los buenos. Creo que eran no sé si era el BC548 o el 2N 2222. Uno de estos dos sí que era. O sea que por esto esta configuración pues es muy chunga. Aquí tenemos la polarización por realimentación de emisor. Esta es un poco mejor que la anterior, pero no mucho. Se hicieron esta, le pusieron este nombre de emisor, y ya digo, es un poco más estable que la anterior, pero no mucho más, no penséis que es mucho más estable. Y luego tenemos la tercera, que es la realimentación por colector. La polarización por realimentación por colector, de las tres que hemos visto hasta ahora, esta es
podríamos decir, la menos mala. O sea, es de las tres, pues, la menos mala. Sin ser también nada del otro mundo. Estas polarizaciones, pues estas por colector, y aquí hay una realimentación. Cuando varía la tensión de aquí, se realimenta para dejarla un poco estable. Y esta es la cuarta y última, que es la realimentación, la polarización universal o por división de tensión. Esta es la que más rendimiento da, la que más se usa y la que más nos vamos a encontrar en los circuitos. Hay dos tipos de realimentaciones, la positiva y la negativa. Se utiliza las dos. Cuando tenemos una variación de corriente de base, es igual al variar, es lo mismo que variar la corriente del colector, pero proporcionalmente, como ya sabemos. Si el transistor se calienta y caen las tensiones, pues la realimentación negativa las compensa, realimenta. Y por esto es el más estable de las polarizaciones. O sea que es la que va mejor, la que más se usa, la que más se ve y la que tiene mejor rendimiento de todas. Bueno, pues visto las polarizaciones, ahora lo que vamos a ver es la configuración, las diferentes configuraciones de los transistores. Los transistores tienen tres configuraciones, como se les llama, o tres maneras de conectarlos, pero se le llaman configuraciones. Tiene la primera configuración, que es a base común, hay otra que se le llama colector común y la tercera que se le llama a emisor común. Vamos a verlas una por una ahora, estas tres configuraciones. La configuración a base común. La configuración a base común ya lo dice la palabra, que la patilla común es la base. Entre el emisor y la base tenemos la entrada, y entre la base y el colector tenemos la salida. Entonces, ¿cuál es el elemento común? Pues la base. O sea que esto sería más o menos que si esto es la base, pues entre aquí y aquí tenemos la salida, y entre aquí y aquí tenemos la entrada. O sea que el común es la base. Y aquí, pues 3/4 de lo mismo. Esto es un NPN y un PNP. O sea que aquí tendríamos la entrada entre el emisor y la base, y la salida entre el colector y la base. Y en este caso, en el PNP, pues 3/4 de lo mismo, excepto la orientación, que una es negativa y la otra es positiva, como es lógico en los transistores de ese tipo. Esta configuración no tiene ninguna ganancia de corriente, o sea, y no tiene ganancia, y sí tiene ganancia de tensión.
si ganancia de tensión, no ganancia de corriente, y sí ganancia de potencia, como es lógico, porque si tenemos ganancia de tensión, pues la potencia sabemos que es I por V. Pues tendríamos la intensidad multiplicado por la tensión, y nos saldría la potencia. Tienen un ancho de banda muy grande. Sí, o sea, que luego ya hablaremos del bando de ancha, de las distorsiones y todo esto. Ahora lo que tenemos que hacer es hablar de esto, porque si no nos vamos a liar un poco. Pues, como os decía, tiene ganancia de voltaje, no tiene ganancia de corriente, y sí tiene ganancia de potencia. Tiene un amplio de el ancho de banda bastante grande, y permite la amplificación de las frecuencias tanto bajas como altas. Esto se utiliza mucho pues en radios, en audio, y en los preamplificadores, según qué tipos de amplificadores. Cuando están configurados a colector común, pues lo mismo que antes, o sea, ¿dónde está la entrada? En la base. ¿Dónde está la salida? En el emisor. ¿Cuál es el común? Pues el colector. O sea, que entre este y este estará la entrada, y entre este y este estará la salida. No. Aquí lo he hecho mal. Esto no es así. O sea, entre este y este es la entrada, y entre este y este es la salida. O sea, que el común de los dos es el colector, y aquí pues igual, entre este y este es la entrada, y entre este y este es la salida. Como es lógico también, invirtiendo la polaridad. Esta configuración no tiene ganancia de tensión. O sea, la ganancia de tensión no tiene. No tiene ganancia de tensión. Sí tiene ganancia de corriente. Y también tiene, como es lógico, ganancia de potencia. Esta configuración se usa mucho para el acoplo de impedancias, cuando se tienen varios amplificadores, unos tras de otro, porque tienen una impedancia de entrada y muy poca impedancia de salida, para que la tensión no se pierda. O sea que esto es la configuración a colector común. Y ahora nos falta por ver la tercera. Y por último, la configuración a emisor común. Esta configuración se utiliza muchísimo. Es una configuración que se usa mucho, sobre todo en los preamplificadores. Como veis, pues lo mismo, o sea, la entrada está entre la base
entre la entrada y el emisor, y la salida entre el colector y el emisor. ¿Cuál es el común? El emisor. Y aquí pues lo mismo. ¿Qué ventaja tiene esta configuración? Pues que tiene mucha ganancia de tensión, mucha ganancia de corriente y mucha ganancia de potencia. O sea que lo tiene todo. Por eso se utiliza mucho en los preamplificadores. O sea que la señal que le entra por aquí, la señal que le entra por aquí sale muy amplificada. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de configuración nos invierte la fase. O sea, si teníamos la fase de entrada que era así, la de salida pues sería mucho más amplificada, pero sería así, o sea, invertida. ¿Veis? Aquí está aquí y aquí está aquí, invierte la fase. Pero bueno, pues eso no es problema, porque nosotros tanto nos da que invierta como no invierta, lo vamos a ir igual. Pero si necesitamos que la fase sea igual que la entrada y que la salida, no hay problema, le ponemos otra etapa, otro transistor, o otra etapa detrás y ya tenemos otra vez la fase con la señal con la misma fase de entrada. Y también lo que tiene este es mucho ancho, el ancho de banda también es muy grande. Y estas son las tres configuraciones que utilizan los transistores. Vamos a comentar un tema sobre la clase de los amplificadores de potencia. Esto lo tocaremos en lecciones venideras porque es un tema un poco extenso y es muy importante tenerlo claro, porque si no, a la hora de reparar o mirar algún circuito, si no se tiene claro cómo están conectados, en qué clase qué clase es el amplificador, tendríais muchos problemas en comprender tanto los esquemas como hacer las reparaciones. De clases de amplificadores hay un porrón. Está la clase A, la clase B, la clase AB, la clase AC, y luego hay la clase, yo que sé, aquí he puesto XXX porque hay la J, la C, la CJ, la H no sé qué, la I no sé cuánto, o sea, pero bueno. Nosotros nos vamos a basar en el estudio de estas lecciones y las venideras en estas tres clases, A, B y AB, que son las tres clases que utilizan los receptores de radios. Luego más adelante, ya si seguimos con el curso, ya veremos la clase C, para qué se utiliza y para qué. Pero bueno, ahora tenemos que tener claro que en la radiotecnia, o sea, en los aparatos de radio, se utilizan estas tres clases de amplificadores. Ahora lo único que vamos a comentar es una cosa para que poder utilizarla, para que sepáis cómo la utilizamos en la práctica que haremos. Todos los preamplificadores
utilizan son de clase A, todos sin excepción, todos los preamplificadores. Este amplificador en clase A es el amplificador más común. Se utilizan en infinidad de circuitos y es el que tiene más fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es que la señal de entrada a la salida del amplificador tenga de la misma forma, o sea, que no esté modificada. Que si tenemos una señal de entrada con esta forma, pues que en la salida la tengamos amplificada, pero también con la misma forma, porque si nos hace esto, ya está fastidiado el tema, ya hay distorsiones, y en fin. Pero todo esto ya lo veremos en la próxima lección, todo lo que es la clase de los amplificadores, luego la ganancia, la distorsión, la impedancia, cómo se conectan entre ellos, cómo se conectan los diferentes, tanto preamplificadores como amplificadores. Pero eso, digo, esto ya lo veremos en próximas lecciones, porque esta ya nos estamos alargando y luego me dicen que duran mucho las clases. Pero bueno, lo de siempre, que hacemos una un poco larga o hacemos del mismo tema 3 más cortas. Yo pienso que por el caso es lo mismo, pero bueno. Pues nada, ahora ya quedaos con esto, con este tema, que los preamplificadores utilizan clase A y por ese motivo. Y ya está. Y luego ya más adelante ya lo tocaremos en profundidad. Antes de pasar a la práctica de esta lección, vamos a ver unas pequeñas cosillas, que es el tema del patillaje y la comprobación de los transistores. El patillaje de los transistores, pues hay de muchos encapsulados, el TO220, el 92, el que es P3, en fin, hay un porrón. Cuando tengamos un transistor en nuestras manos y no sepamos sus características, lo primero y lo más seguro es coger y bajarte de internet el datasheet, que esto es súper fiable. Este es el mejor modo de saber con seguridad, con certeza, las características y el patillaje del transistor. Luego, y eso creo que lo hemos hecho todos, es mirarlo por internet. Coges y pones ahí en internet el BC547 y te sale una serie de fotografías del patillaje, de dónde están cuál es la numeración de las patillas. Suele salir estos dibujos, suele salir el dibujo del transistor, que ponen, no sé, base, emisor, colector, y al lado ponen uno, bueno, suele no suele ser el 2, el 1 y el 3, y luego te ponen también el dibujito por aquí así, como el transistor, con las patillas numeradas. Vale, esto está muy bien, pero ojo con esto. Yo me he encontrado con esto, que no es verdad. O alguien se ha equivocado al ponerlo, o alguien, yo qué sé. No creo que nadie lo ponga con mala intención, pero bueno, pero ya digo, yo me he encontrado con imágenes de ese tipo que no son ciertas. Lo más cierto es esto.
este es segurísimo, porque estas marcas lo tienen súper claro. Y esto, ya digo, el de internet, hay que comprobar varias imágenes, a ver si son coincidentes, si no lo son, y siempre luego estás en la duda. En fin, ya digo, para mí lo mejor es el datasheet. Y luego lo podemos comprobar también con el tester. En el tester, pues, ¿cómo lo comprobamos? Pues, como comprobamos un diodo. O sea, si cogemos un diodo, cogemos el tester, ponemos la punta roja aquí y la punta negra aquí, en el tester nos tiene que salir una lectura, porque claro, la corriente del diodo va así, de ánodo a cátodo, y en el tester nos tiene que salir, si es un tester digital, si conduce nos saldrá una lectura, puede ser 0, 5, 4, 3, por decir algo. Y luego invertimos las puntas, ponemos la negra aquí y la roja aquí, y nos tiene que salir en el tester, pues, o ceros, hay otros textos que ponen OL, overlap, y hay que no ponen nada, que queden en blanco. Normalmente, o sea, pueden poner 0 o estos. Y si es un tester analógico, pues lo mismo, te dará una medición, y al revés, pues será infinito. Esto en cuanto a los testers. Y ahora vamos a ver cómo podemos comprobar los transistores. Bueno, aquí tenemos un transistor y queremos saber el patillaje. Y no lo sabemos. ¿Qué hacemos? Pues cogemos un tester y iremos comprobando las diferentes patillas. Los transistores no son más que dos diodos, o sea que bueno, cogemos una patilla, por ejemplo, una patilla cualquiera, le ponemos el negro, el negativo del tester, y con el positivo lo ponemos aquí. Poniendo el rojo del tester aquí, que no nos va a conducir, Si lo ponemos aquí, tampoco nos va a conducir. Si lo ponemos el negro y el rojo, tampoco nos va a conducir. Y vamos combinando las patillas. Cuando tengamos en una patilla, la que sea, el rojo y poniendo el negro aquí nos conduce, y luego cambiándola y poniéndola aquí también nos conduce, ya sabemos que este es la base. O sea, ya tenemos identificada la base. Y eso nos sirve para comprobar también el transistor. Si así nos conduce y así nos conduce, y luego cuando invertimos las puntas también nos conduce, pues el transistor está roto, o sea, ya no sirve. Y si no nos conduce en ninguno de los dos sentidos, invirtiendo las puntas, pues también está roto. Bueno, pues sabemos que aquí tenemos una patilla que es la base. Entonces hacemos lo mismo que sobre el transistor. Esto es esquemáticamente y esto es gráficamente. Suponiendo que hemos hecho la prueba. Entre estos dos
entre este y este, en el rojo y negro, nos conduce, y entre el rojo y el negro también conduce. Entonces esta es la base. Y ahora, para saber cuál es el colector y cuál es el emisor, pues también es muy fácil. Los transistores que llevan la puntita esta aquí, estos diodos no son iguales. Este que lleva la puntita es más grande. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la lectura de aquí y nos marcará, no sé, 595. Y luego medimos el otro, y que nos puede marcar, y si nos marcará 550, un pelín menos. El que marque menos es el colector, y el que marque más es el emisor. Si cogemos las puntas, medimos, pim, 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 y pues ya sabemos cuál es el emisor y cuál es el colector. O sea que lo tenemos fácil. O sea que aquí no hay equivocación posible. O sea que lo que hemos dicho, que así nos tiene que conducir, así nos tiene que conducir, así no nos tiene que conducir, así tampoco nos tiene que conducir, y así tampoco nos tiene que conducir. Vamos a ver ahora prácticamente cómo podemos saber cuál es el colector, cuál es el emisor y cuál es la base de un transistor que no tenemos datos ni sabemos cuál es. Cogemos un transistor cualquiera, y vamos a identificar el patillaje. ¿Qué hacemos? Ponemos el tester, primero de todo el tester en diodos, aquí en comprobación de diodos. Si no, vuestro tester no tiene, que hoy en día los digitales los tienen casi todos. Si no tiene para comprar diodo, lo podéis hacer con ohmios, perfectamente, sin ningún problema. Bueno, ¿qué hacemos? Cogemos las dos puntas. Y esto vamos a apartarlo por aquí, porque de momento. Y cogemos dos puntas, ponemos una negra a la primera patilla que nos venga a la cabeza, o sea, esta. La de la izquierda le ponemos la patilla negra, que en teoría, bueno, es el negativo del tester. Y luego vamos pisando las otras patillas. O sea, aquí está abierto, no nos conduce. Y aquí tampoco nos conduce. O sea que entre esta y esta, se poniendo el negro aquí, el rojo aquí y la punta roja aquí del tester, no nos conduce. Está abierto. Vamos a ponerla en medio. Aquí tampoco nos conduce, y aquí sí que nos conduce, pero aquí no nos conduce. O sea que tampoco es como. Vamos a ponerla al revés, vamos a ponerla aquí nos conduce, y aquí no nos conduce. O sea que y ahora vamos a hacerlo al revés. Pondremos la pinza aquí y pondremos el rojo aquí.
aquí nos conduce, y aquí también nos conduce. O sea que tenemos la punta roja puesta aquí y nos conducen estos dos. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la patilla 1 es la base. O sea que esta patilla de aquí sería la base. Vale, pues ya tenemos identificado que esta patilla de aquí es la base, porque esta es común a las dos. O sea, lo que hemos hecho aquí ha sido entre esta esta no conduce, entre esta y esta tampoco conduce, entre estas dos tampoco conduce. Giramos las puntas. Entre esta y esta conduce, y entre esta conduce. Y entre estas dos, pues no conduce. O sea que esta es la base, que aquí, como hemos visto, es la primera patilla, que es esta de aquí. O sea, ya tenemos la base. Y ahora queremos saber cuál es el colector y cuál es el emisor. Pues ponemos el positivo en la base, miramos las lecturas, que nos da, y lo anotamos. Nos da una lectura, hay poca variación, ya os lo digo, entre base y el central, na 57,36. 57, o sea, 0.5736. Y ahora, entre la base y la otra punta, nos da 0,5746. ¿Eso quiere decir? Pues que este tiene mayor lectura, o sea que este será el emisor, porque es el diodo más grande, el que tiene más lectura. Este será el emisor y este será el colector. O sea que ya lo tenemos identificado, pues las tres patillas. O sea, ya tenemos identificada la base, el colector y el emisor, porque el emisor es la que tiene la lectura más grande. Y ahora queremos saber si es NPN o PNP. Pues ahora ya sabemos el patillaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que el NPN y PNP. Sabemos que el NPN, la base es la entrada y las otras dos es la salida. Y el PNP es al revés. Esta es la salida y esta es la entrada. Pues muy fácil, cogemos otra vez el cacharrito que estábamos midiendo y ponemos el negro en la base, el negativo en la base, y el positivo a las otras dos puntas. No conduce y no conduce. O sea, ahora hemos puesto
hemos puesto esto así. No conduce y no conduce. Y ahora lo haremos al revés. Si conduce, y si conduce, o sea que esta es la entrada. O sea que sabemos que esta es la entrada. O sea, esta es la entrada, o sea, y es, como es lógico, será un NPN. ¿Vale? Pues ya tenemos el transistor, que ya sabemos el patillaje, sabemos si es NP o si es PNP. Y con el otro, si cogemos otro, en este caso lo miraremos también y hacemos lo mismo. Ponemos, esto es igual, empezaré el orden que empecemos. Ponemos esto aquí, que nos dice que está abierto, no nos conduce. Este aquí tampoco nos conduce. Ponemos este aquí. Tampoco nos conduce. Y ponemos este aquí. Tampoco nos conduce. Y aquí sí que nos conduce. O sea, ahora lo que podemos hacer, hasta ahora hemos hecho pues... Hemos hecho las puntas, una negra, que hemos hecho aquí, hemos puesto la negra aquí y no nos conduce. Aquí tampoco nos conduce. Y aquí tampoco nos conduce. Invirtamos las puntas, invertimos las puntas. Ponemos el rojo positivo aquí y a la siguiente. Aquí no nos conduce. Y aquí sí nos conduce. Hay uno que no nos conduce, o sea que lo descartamos. Aquí no nos conduce. Y aquí sí nos conduce. Y ahora nos queda una combinación por hacer, que es este de aquí, que es aquí nos conduce y aquí también nos conduce. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho esto. Aquí nos conduce, aquí también nos conduce, aquí no nos conduce, aquí tampoco nos conduce y aquí tampoco nos conduce. O sea, que sabemos que esta ya será también la base. Esto será la base. Esta es la base. Para saber el colector, cuál es el colector y el emisor, pues lo mismo de antes. Cogemos, ponemos en este caso el negativo a la base, medimos 1 y ¿qué nos da? Ahora nada porque se ha caído la pinza. Nos da 500 0.5956 o 57 596
6,3 o 6 y algo, 6,5. Y ahora lo ponemos al otro. Y este nos da 0,597 con algo, con 8, con 7. O sea que este de aquí es el emisor. Este es el emisor. O sea que este es el emisor y este es el colector, por supuesto. Y para saber si es PNP o NPN, pues lo mismo. El rojo por aquí no conduce por ningún sitio, y en cambio el negro sí, o sea que este es salida. Y este será un PNP. Y así identificamos pues los pines. Aquí hacemos tres cosas: identificamos los pines, sabemos si es NPN o PNP, y además sabemos si está bien o si está mal, porque si midiendo con estas puntas, invirtiendo, no hay continuidad en ningún sentido, es que está mal, y si hay continuidad en todos los sentidos, también está mal, porque está cortado. Y así de fácil lo tenemos para comprobar un transistor. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer seguidamente es montar un prototipo de un amplificador para hacer unas comprobaciones, para que veáis cómo son los amplificadores, y veremos la amplificación que tienen. Hemos hecho este pequeño circuito, que como veis es súper sencillo, no tiene ninguna dificultad. O sea, lleva dos condensadores electrolíticos, uno de 18 microfaradios y uno de 1600. Yo, como no tenía de estas características, 1600, bueno, son un poco aproximados, no son bien estos los 1600 ni los 18, son 22 y 2000. Yo no sé, creo que no son valores estándares estos que he puesto aquí, pero bueno. Luego están tres resistencias, la R2, que es la de 1K, la resistencia de emisor, que es 560 ohmios, y la R1, la de 1K2, y alimentado a 12 voltios. Esta es la entrada y esta es la salida. Pues ahora lo que vamos a hacer, pues haremos este montaje, cogeremos nuestro particular protoboard y montaremos este amplificador. Cogeremos el soldador y soldaremos sobre las regletas para hacer las comprobaciones oportunas. Ya tenemos montado el pequeño preamplificador o el pequeño amplificador, como lo queráis llamar. Lo hemos montado en nuestro protoboard, como veis. Lleva pues tres resistencias, dos condensadores y el 2N2222. Y ahora lo que vamos a hacer es conectarle la alimentación a 12 voltios, poner el osciloscopio en la entrada del amplificador y en la salida del mismo, y le inyectaremos una señal senoidal con el generador de señales. O sea que vamos ahora a conectar todos estos cables y veremos a ver si hay amplificación o no hay amplificación. Pues hemos conectado el osciloscopio, los dos canales, uno a la entrada de la señal y una a la salida. Le hemos puesto aquí una señal senoidal con el generador de señales, y aquí el osciloscopio, como veis, hay una pequeña, no muy grande,
pero hay una pequeña amplificación. El trazo azul es la salida del previo y la entrada, y el amarillo es a la entrada. Como veis, hay una pequeña preamplificación de este a este. No muy grande, pero hay la preamplificación. O sea que esto ya veis que amplifica algo. Y ahora lo que vamos a hacer es probarlo con sonido. A ver qué pasa. Aquí tenemos una señal de baja frecuencia y lo haremos pasar por un altavoz, el altavoz de laboratorio, y si no lo oímos directamente, que es lo más normal, lo pondremos a través de un amplificador. Bueno, pues ahora le hemos conectado la señal de baja frecuencia a través del oscilador en baja frecuencia, y lo hemos conectado a los altavoces, y como veis no se oye ningún ruido. Nada, no se oye nada, o sea, no tiene suficiente fuerza ese transistor para activar el altavoz. Sí, un leve zumbido si oigo, pero vosotros no lo podéis apreciar. Hay un leve zumbido, pero muy poco. Y ahora lo haremos pasar a través de la amplificadora. Desconectaremos esto, lo pondremos aquí a través del amplificador y le daremos al amplificador. Hay que darle aquí. ¿Veis? Aquí así. Y bastante, bastante fuerte, por cierto. Y aquí ya no me atrevo ni poner el previo que tengo aquí montado, aquí dentro, porque vamos a probarlo. A ver qué pasa. Esto ya es demasiado. Bueno, pues como veis, esto amplifica perfectamente. Bueno, pues nada, ya como veis, pues ya está hecha la prueba de ese prototipo de amplificador, que yo la verdad no le tenía mucha confianza a eso que funcionase, pues bueno, ha funcionado. Y habéis visto que amplifica y muy poco, pero amplifica, que es lo que nos interesaba. Pues esto ha sido la prueba de la práctica de esta lección. Ahora miraremos a ver qué tiempo nos queda para que no sea muy largo el vídeo, y en lo de experimentación a ver si podemos ya empezar el preamplificador y el amplificador para el receptor este que tenemos medio montado. En esta sección de experimentación, ahora que ya sabemos cómo son los transistores, cómo funcionan y cómo actúan, cómo están conectados, vamos a hacer el primer paso para lo que tenemos pendiente del receptor con una lámpara a su miniatura. Quería hacer una pequeña incisión aquí, que haremos más adelante en la próxima lección seguramente, o en la siguiente. Montaremos un receptor a reacción, pero a transistores, porque me han llegado unos cuantos correos de gente que nos sigue diciéndome que tienen problemas para conseguir la lamparita esta, la lámpara a su miniatura.
entonces lo que haremos será hacer un receptor regenerativo, pero con transistores. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es este amplificador de audio, que ahora que hemos visto también que lo hemos probado, hemos montado uno experimental y sabemos más o menos cómo va. Hemos montado que es un preamplificador con un solo transistor, el 2N2222. Este es un preamplificador que va muy bien, funciona estupendamente y lleva regulación de graves, de agudos y volumen. O sea, lo hemos hecho así porque lo aprovecharemos para cuando lo montemos cuando montemos aquí el receptor, pues tengamos control de graves y agudos y de volumen, como es lógico. Porque no sé si recordáis, el receptor no llevaba control de volumen, eso lo llevaba la reacción. Un potenciómetro para la regeneración. Ya digo, este es un preamplificador que es muy sencillo, luego le pondremos un amplificador de potencia para que se oiga mejor. Y luego ya más adelante miraremos a ver si hacemos un amplificador ya de 2 canales, estéreo, en fin, ya veremos. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en que es lo que nos interesa. Ya digo, es un excelente preamplificador, es monofónico, es mono, y trabaja con un solo transistor, y otra ventaja que tiene, que es de muy bajo coste. Está alimentado con una fuente simple a 12 voltios, o sea que no tiene por qué hacer ninguna fuente simétrica ni nada por el estilo. Este amplificador lo podéis usar a través para escuchar un reproductor MP3, con una guitarra eléctrica, en fin, con varias cosas. Pero tendréis que ponerle un altavoz a través tipo PC o algo así. Como sabemos, o tenemos que saber, es un amplificador clase A. Utiliza, como hemos dicho, el transistor el 2N2222 para hacer todo el ciclo de la onda. Como dijimos, los preamplificadores de clase A son los más limpios en sonido, no generan distorsión, de cruce de onda ni nada por el estilo. El transistor es un NPN, que podéis utilizar o cualquier otro equivalente, o sea, no tienes por qué utilizar concretamente. Puedes usar el 2N945, el C945, en fin, transistores NPN, y que tengan bajo nivel de ruido, son de baja frecuencia, son transistores de baja frecuencia. Y estos transistores están muy utilizados en aplicaciones de audio, como amplificadores, ecualizadores, en fin. La ventaja que tiene también previo es que la tolerancia de voltaje puedes alimentarlo desde 5 hasta 40 voltios, o sea que tenéis un margen inmenso. Esos 3 conectores, esta es la entrada de tensión, la VCC, más 12 voltios, luego tenemos la entrada de audio y la salida de audio. Luego tenemos aquí que os he puesto un asterisco en este condensador de entrada de desacople,
Y aquí lo pongo, que el condensador se puede variar su valor hasta 0,033 microfaradios si queremos subir o bajar los bajos. O sea, si se desea tener un paso de bajos más alto, se puede subir el valor hasta este que hemos puesto, 0,47 microfaradios. Pero si se quiere un sonido más fino, se puede colocar pues yendo para abajo hasta los 0,033 microfaradios. El consumo de esto es muy bajo también, son 100 miliamperios. O sea que consume menos de 100 miliamperios, o sea que con un transformador de 100 miliamperios tenemos va que arde con el, para el previo, con el amplificador ya es otra cosa. Lo podéis alimentar si queréis con una pila, con una batería, pero en fin, nosotros lo haremos con una fuente de alimentación. Esto que os decía del voltaje, que se puede variar de 5 a 40 voltios, yo no le pondría más de 30, porque más de 30 me parece excesivo. Y no muy bajo, porque si no la ganancia se va a ir al traste. Yo pienso cuando lo probemos, ahora cuando lo montemos y lo probemos, que puede ser que con 12 voltios puede ir bastante bien. Las resistencias, la R1 de 1 mega y la R2 de 6,8, estas resistencias también, esta y esta, R1 y R2, se pueden variar, podéis variarlas hasta la de 1 mega hasta 100K y la de 6K8 por una de 2K. Siempre con un voltaje de 12 voltios, de manera que podáis conseguir pues un sonido más claro o menos claro. Porque claro, estos amplificadores lo que pasa es que dependiendo de donde se conecten, pues sus características varían un poco, y eso hay que hacerlo cuando se prueba con todos los aparatos adicionales que van atrás de él, ¿no? Cuando tengamos puesto la entrada del receptor, la alimentación y el amplificador, cuando tengamos todo esto montado, luego miraremos estos ajustes de la resistencia. Si vemos que nos gusta, que nos va bien, pues lo dejamos así como está. Pero ya digo, con variando estas dos resistencias, el R1 y la R2, esta y esta, variaremos el sonido, y con esta, variando también el C1, perdón, de 0,047, pues también variaremos el filtro de entrada. Bueno, y esto es todo en cuanto al previo. Sabéis que esto amplifica, porque un transistor tenemos que saber, o aprendimos que amplificaba, Está en clase A, y como veis está conectado como es a emisor común, porque la entrada está entre la base y el emisor, y la salida está entre la base, entre el colector y el emisor. Así que es a emisor común. Este es el común, esta es la salida y esta es la entrada. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Por lo visto anteriormente. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer, como siempre, es hacer la plaquita. Si no lo queréis montar sobre una placa PCB de estas, lo podéis hacer sobre estas perforadas. Yo, como siempre, pues voy a utilizarla de estas que hacemos normalmente, que insolamos y
y bueno, y hacemos todo el proceso que hemos explicado por de ventas. Pero bueno, dada la sencillez, lo podéis montar sobre una placa de esas que vienen ya prefabricadas, pretaladradas y sin ningún problema. Bueno, pues ya hemos hecho la pegatina para la PCB. Esta es la PCB ya terminada, bueno, terminada no, insolada, y ahora lo que vamos a hacer será pues lo de siempre, taladrar y pegar la pegatina con el sistema que hacemos siempre. O sea que aquí lo que hacemos, bueno, como lo sabéis, ¿no? Hacemos primero 4 agujeros, clavamos 4 agujas para centrar y centramos la pegatina y la pegamos, y luego hacemos el resto de agujeros. O sea que vamos a coger los bártulos y vamos a empezar. Pues ya tenemos la placa con la pegatina puesta y taladrada. Ya hemos hecho todos los agujeritos. Y ahora empezaremos a soldar componentes. Os guiaremos por el esquema por si hay alguna duda. Aquí del esquema unas cosas quería comentar. Este de aquí, ¿ves? Esta crucecita que hay aquí en el esquema, esto no es nada, esto es del programa, que se ve que me despisté, no la parte. Esto es el cursor del programa, que esto, olvidadlo, esto no es nada, ni es un positivo ni es nada. Esto es un fallo mío, que no bajé el cursor, y cuando copié el esquema, estaba ahí y ahí quedó, y ahora me he dado cuenta, y esto puede inducir a errores, pero bueno, aquí está claro que eso es masa, y ya digo, y esto es un fallo, es un fallo de programa, no es nada del esquema. Bueno, pues empezaremos a montar componentes. Pondremos esto en el caballete este que tenemos y empezaremos a montar. Siempre con este tipo de placas, siempre usando el soldador de punta más fina que tengamos, En este caso es de 5 milímetros. Pues nada, vamos allá. Bueno, pues ya tenemos el preamplificador listo. Hemos puesto todos los componentes, los pines de la entrada, salida y alimentación, y aquí hemos puesto 3 pines y le hemos puesto los potenciómetros porque seguramente no van a ir aquí, porque si tuviese que quedar así, se podrían poner y ponerlo en el frontal y se aguantarían con esto, pero como la idea es poner también el condensador variable, el interruptor y el potenciómetro de reacción en el mismo frontal, pues esto los tendremos que quitar. Esto los hemos puesto aquí ahora así para, bueno, para probarlo, ¿no? Bueno, pues ha quedado bien. Pienso que ha quedado pues bastante bien, ¿no? En fin, pues ya tenemos el previo hecho. Ya digo, ahora lo probaremos y si funciona lo aparcaremos hasta la próxima lección, que ya nos meteremos con el amplificador o la radio al receptor a transistores, ya veremos. Vale, pues vamos a probarlo. Bueno, pues ya tenemos, hemos conectado el previo a la alimentación a 12 voltios. Esta es la salida que nos pasa por por el altavoz de laboratorio, por un amplificador, y la entrada la hemos puesto a la salida del audio del ordenador. Vamos a probarlo, pues. Daremos aquí. O sea que esto ya, como veis, de entrada ya funciona bien.
el volumen funciona. Los agudos. Bueno, hemos puesto el osciloscopio y veremos la amplificación de la señal. Vamos a situar la cámara para que se vea el osciloscopio y le daremos sonido al amplificador. Ahí está. Bueno, pues tenemos las dos, la azul es la salida y la amarilla es el trazo amarillo es la entrada y la azul es la amarilla. Aquí lo que interesa es ver la amplificación. Lo tenemos a 200.000 milivoltios por división, por cuadro. Y le daremos ahí ahora al reproductor a ver qué pasa. Como podéis observar, la traza azul está bastante más amplificada que la amarilla, ¿eh? Bueno, aquí hemos congelado la imagen y para que veáis un par de detalles. Como veis, el trazo azul, el trazo azul está más simplificada que el amarillo. Y fijaos otro detalle, que la onda está invertida. ¿Fijáis? Esto es lo que decíamos antes, que invertía la fase. Que no pasa nada, y si, pues si ha hecho por B por algún montaje la quisiésemos tener como la de entrada, pues le ponemos otro amplificador y ya estaría. Bueno, pues esto ha sido todo en esta lección. Espero que os guste, que montéis el amplificador. Ya veis que es fácil, de muy bajo costo, lleva pocos componentes y bueno, y la próxima lección ya montaremos el amplificador de potencia y ya conectaremos el aparato de radio. Y bueno, miraremos de hacer, como os he dicho antes, un receptor a reacción, pero a transistores. Vale, pues hasta la próxima lección.